A continuación vamos a resolver este circuito. Resolverlo significa encontrar el valor de los voltajes en cada una de las resistencias y el valor de la corriente que atraviesa cada una de esas resistencias. Los valores de las resistencias son conocidos y los valores de los voltajes en las fuentes también es conocido. Bien, entonces vamos a comenzar. Para resolver este circuito, entonces vamos a realizar un procedimiento en el cual vamos a establecer unas corrientes. Esas corrientes que vamos inicialmente a colocar son unas corrientes que no necesariamente van en el sentido que nosotros proponemos. En principio hay circuitos sencillos en los cuales uno sabe hacia dónde iría la corriente, pero hay momentos donde uno no sabe o a uno no se le ocurre hacia dónde va la corriente. Entonces uno asigna una dirección arbitraria de corriente. No necesariamente es la dirección de la corriente real, pero digamos sirve para resolver. ¿En qué sentido? En que si uno resuelve, si uno puso el valor de la corriente en el sentido contrario al de la real, cuando uno resuelve el sistema de ecuaciones obtiene un valor de corriente negativo. Y ahí simplemente le está diciendo a uno que uno puso la corriente en sentido opuesto al que, digamos, en realidad sucede en el circuito. Entonces, basado en eso, entonces vamos a decir, bueno, supongamos que aquí la corriente a través de esta resistencia va así. Entonces, a través de esta resistencia, la corriente va así. Aquí fíjense que hay una bifurcación. Aquí, por aquí va parte de la corriente y por aquí parte de la corriente. Entonces voy a asumir que la corriente va así, en esta dirección. No tiene por qué ir así, simplemente estoy asignando un valor, o sea, un sentido arbitrario, y esta va así. Entonces aquí lo que estoy haciendo es decir, bueno, supongamos que aquí la corriente va en esta dirección, cuando llega acá se bifurca, parte pasa por acá y parte pasa por acá. Aquí no sabemos, eventualmente puede ir en sentido opuesto. Pero como les dije, pues al final no va a importar. Cuando uno soluciona el circuito le dice al final hacia dónde van esas corrientes. Bien, ya hemos asignado unos sentidos para las corrientes. Ahora les voy a poner un nombre a esas corrientes. Voy a llamarla la corriente 1. Vamos a ponerle 3 valores de corriente. Tenemos 3 corrientes. Así, la 1, la 2 y la 3 son las 3 corrientes. Corriente 1. Le pongo este nombre a esta corriente. Corriente 2. A esta corriente. E 3. A esta corriente. Bien, ya asignamos los sentidos de las corrientes. Ahora entonces vamos a asumir, o sea, en este circuito nuevamente hemos colocado las direcciones de las corrientes de manera arbitraria, pero asumimos que esas son las direcciones de las corrientes, asumimos todo el tiempo que esas son las direcciones de las corrientes. Al final el signo nos dice si lo pusimos en el sentido que es o no. Entonces, las corrientes siempre van a moverse las cargas de mayor hacia menor voltaje, es decir, que si acá la corriente va en este sentido, significa que aquí en este lugar hay mayor voltaje y en este lugar el voltaje es menor. En los libros usualmente, o lo que uno encuentra en otras fuentes de internet, en otros videos de YouTube tal vez, ponen un más y un menos para indicar cuál está mayor voltaje y menor voltaje. Yo prefiero poner mayor y menor. Aquí la corriente va de mayor voltaje a menor voltaje. ¿Sí? Si la corriente, en este caso, fíjense cómo va la corriente, va en este sentido. Quiere decir que para estas resistencias, para esas resistencias, el mayor voltaje va a estar acá, digamos para la de 5R, y el menor voltaje va a estar acá. Es decir, que cuando pasemos aquí, si caminamos, si digamos recorremos esta resistencia en este sentido, uno pasaría de un valor mayor de voltaje a uno de menor voltaje.
Bien, entonces teniendo en cuenta eso, ahora vamos a recorrer las mallas. Las mallas o caminos cerrados. Este circuito tiene 3. Entonces un camino cerrado es el siguiente. Voy a señalarlo acá. Este es un camino cerrado. Esa sería una malla. Otra malla posible es esta. Es otro camino cerrado. Y otro camino cerrado es este de acá. Entonces cada una de esas mallas cumple con la ley de Kirchhoff para voltajes. La suma de voltajes es igual a 0. Ahí vemos 3 mallas. Y hay uniones como esta que aparece acá. En este lugar hay una bifurcación. En esta unión entonces parte la corriente, fíjense, va la corriente así y se bifurca. Pasa por acá y por acá, como si fuese una tubería con un fluido. Esa es una unión. Aquí también habría otra unión. Aquí habría otra unión. Entonces si viene corriente así, esa sería la I3. Aquí viene la I2. Las dos se unen y forman la I1. ¿Okay? Esa es otra unión. Y eso nos van a dar ecuaciones del nodo. Las ecuaciones de los nodos corresponden a ecuaciones de conservación de la carga. Bien, entonces ahora es importante para construir las ecuaciones tomar un sentido en el cual se recorren las mallas y aparte de eso tener en cuenta si hay subida o bajada de voltaje, si uno sube o baja voltaje. Bien, entonces vamos a recorrer las mallas. En principio las mallas las podemos recorrer en cualquier sentido, pero después de elegido un sentido uno lo conserva a lo largo de toda la malla. No recorre la malla en un sentido y después la recorre en otro sentido. Todo el tiempo recorre la malla en el mismo sentido. Entonces vamos, por ejemplo, esta malla que aparece acá, la vamos a recorrer en este sentido. Vamos a decir, bueno, vamos a recorrerla así de esta manera. ¿Ok? Cuando la recorremos de esa manera, entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación de malla para ese caso? Vamos a ver cómo nos queda la ecuación de esa malla. Entonces, aquí vamos a escribir la ecuación de malla. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Entonces, comencemos. Es ley de Kirchhoff para voltajes. Entonces comenzamos con esta malla. Entonces voy a comenzar aquí en este lugar. Entonces el voltaje en la resistencia 8R sería 8R multiplicado por el valor de I1. Entonces aquí sería 8R, que es el valor de la resistencia, por la corriente I1. Ese es el nombre que le dimos a la corriente, I1. Bien, ya tengo el voltaje allí. Ahora fijémonos en lo siguiente. Aquí va de mayor a menor voltaje. Como va de mayor a menor voltaje, significa que hubo una caída de voltaje, una disminución de voltaje. En la ecuación lo representamos a través de un signo menos. El menos nos va a indicar que cuando recorremos la malla de aquí, de este lugar a este lugar, se disminuyó el voltaje. Entonces pasamos de un valor de voltaje a uno menor. Entonces este menos está indicando que disminuyó. Bien. Ahora sigamos recorriendo la malla. Entonces sigue la resistencia de 5R. Entonces viene la de 5R por el valor de la corriente que la atraviesa. En ese caso sería la corriente I3. Aquí pondremos I3. Y yo puse signo más, pero todavía no sabemos si realmente iba el signo más, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, entonces recuerden, acá la corriente I3, recuerden que la corriente va de mayor a menor voltaje. Entonces como va de mayor a menor voltaje, quiere decir que según esta corriente I3, el valor mayor de voltaje es aquí y el valor menor de menor voltaje a lo largo de la resistencia es este. Es decir, en esta resistencia aquí es el mayor voltaje y aquí es el menor voltaje. Bien, entonces esa ecuación quedaría 5R por I3, ese es el valor del voltaje, pero pasamos de mayor a menor voltaje, o sea, disminuyó. Como disminuyó, entonces aquí va signo menos. Bien, ahora sigamos con la otra resistencia. Entonces esta resistencia nuevamente I3 va así, significa que para esta resistencia, recuerden que la corriente va de mayor voltaje a menor voltaje. Quiere decir que aquí hay mayor voltaje en esta resistencia y el menor voltaje está aquí. Es decir, hubo una
disminución de voltaje. Entonces allí quedaría, la resistencia R quedaría R por I3, R por I3, y ahora el signo que lleva a este, pues hay una disminución, paso de mayor a menor voltaje, hay una disminución, entonces pongo signo menos. Bien, ahora sigo con el siguiente elemento de la malla para terminar con este. Entonces, aquí esta notación indica el mayor voltaje es la línea más larga. Ahí está el mayor voltaje. Y el menor voltaje es la línea más pequeña. Esa es la de menor voltaje. Entonces lo que significaría que acá vamos a escribir 4V y el signo de este 4V sería entonces paso de mayor a menor, o sea que hay una disminución de voltaje, entonces va con signo menos. Y el resultado de esa suma de voltajes es igual a 0. Y tengo una ecuación de malla en este momento. Bien, ahora puedo realizar exactamente el mismo procedimiento para la otra malla, para esta malla. Entonces en esta malla nuevamente, entonces vamos a recorrer la malla en este sentido. Y nuevamente entonces vamos a mirar cómo es mayor, cómo es menor voltaje, etc. Vamos a fijarnos todo el tiempo dónde es mayor y dónde es menor el voltaje. Para saber si le pongo signo más o le pongo signo menos. Recuerden, usualmente las notaciones que encuentran es que le ponen más y menos. Yo prefiero, insisto, mayor y menor. Considero que así se entiende más. Entonces comencemos a recorrer la malla. Entonces comencemos a recorrer la malla desde acá. Vamos a empezar a recorrerla. Entonces esta malla quedaría, damos con otra malla. Vamos a insertar la ecuación de la nueva malla. Entonces sería 3R multiplicado por el valor de la corriente que es I2. Y ahora en este caso, según esta corriente, aquí es el mayor voltaje, según esa corriente. Y aquí menor voltaje. Entonces vamos de mayor a menor voltaje. Según la corriente aquí sería mayor voltaje y aquí menor voltaje. Entonces vamos de mayor a menor voltaje. Entonces quiere decir que disminuyó, entonces menos. Ahora entonces seguimos con la siguiente resistencia. Con esta resistencia. Entonces esta corriente I2 iría así a través de esta también. De tal manera que según esa corriente pues pasa, la corriente va de mayor voltaje, va de mayor hacia menor, ¿sí? Entonces esto siempre va de mayor a menor. La corriente de aquí iría bajando, va de mayor a menor voltaje. Entonces esa ecuación allí quedaría, esa parte del voltaje allí quedaría R, multiplicado por la corriente que la está atravesando, que es la misma I2, ¿ok? Y va disminuyendo, entonces aquí aparece el signo menos, ¿bien? Porque va disminuyendo. Ahora sigamos con la otra. Entonces, la raya más pequeña indica menor voltaje y la raya más delgada, más larga, indica mayor voltaje. Entonces, cuando recorremos en este sentido, vamos de mayor a menor voltaje. Por lo tanto, aquí quedaría entonces menos 12V. Porque vamos de mayor a menor voltaje, disminuimos el voltaje. Bien. Ahora tenemos que seguimos recorriendo la malla, entonces ahora vamos para este lado. Recuerden, según esta notación, este es el mayor voltaje y este es el menor voltaje, este de acá. Entonces, para esta malla, en este caso, cuando vamos recorriéndola así, vamos de menor a mayor. De menor a mayor, entonces quedaría 4V, pero vamos de menor a mayor, o sea, que se incrementa. Fíjense que en este caso vamos de menor a mayor, se incrementa el voltaje. Entonces aquí le ponemos signo más. Ahí se incrementó el voltaje.